el día del examen, por favor, tienes que preguntarte tú, ¿qué quieres ese día en el examen? ¿Estás leyendo para divertirte o estás leyendo para responder preguntas? Tu respuesta está ahí ante tus ojos. Estás leyendo para responder preguntas. Por lo tanto, olvídate de la forma que leías. Tienes que leer para eso. Tu propósito está claro. Responder preguntas. No interesa si tú no vas a leer el texto de principio a fin, porque no necesitas hacer eso para responder preguntas. Tienes que buscar la forma más adecuada para responder las preguntas. Y para eso hay estrategias que te van a permitir encontrar esa información de forma rápida. Lo vamos a ver justamente a lo largo de este curso. Complementar esas estrategias. Entonces, las estrategias se convierten en las herramientas que nos permiten, pues, conseguir el propósito de lectura que tenemos. El propósito que queremos conseguir con nuestra lectura. Y aquí vamos entonces a entender qué es la lectura. Pues la lectura es todo este proceso que involucra pues una actividad, un conjunto de diferentes acciones cognitivas que nos permitan lograr un fin. Y frente a esta lectura, también debo entender que la estrategia es este conjunto de acciones que están lógicamente ordenadas, que están estructuradas y que tienen un propósito. Y su propósito es, lógicamente, conseguir pues la comprensión del texto. Ese es el propósito. Si yo en mi texto quiero encontrar el tema, pues tendré que proceder con una estrategia adecuada. Si en mi texto quiero quedarme con la idea principal, pues procederé con la estrategia más adecuada. Si quiero encontrar el título del texto, procedo de otra forma. Si quiero encontrar el propósito del texto, utilizo otra estrategia. Para cada cosa que yo necesito, debo usar una estrategia adecuada. Eso es lo que me va a permitir a mí avanzar en mi lectura. No estancarme y repetir una, dos o tres o cuatro veces el mismo texto. ¿Por qué les digo esto? Porque he visto que muchas veces los maestros nos entrampamos en la lectura. Empezamos a leer el texto y seguimos leyendo una, dos o tres veces el mismo texto, porque no lo entendemos y repetimos la lectura. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no lo entendemos? Porque simplemente no estamos usando la estrategia adecuada. No tenemos primero definido qué queremos del texto. Y por lo tanto hacemos una lectura al azar, sin sentido. Frente a esto, entonces, maestros, es que aparece la propuesta de la maestra Isabel Solé, especialista, y es una especialista, una maestra española, que, repito, es referente indiscutible en el Minedo. Minedo siempre toma como referente el conocimiento que nos brinda la señora Isabel Solé. Y Isabel Solé nos dice que la lectura, este proceso interactivo que se da entre sujeto, lector y texto, debe ser abordado en tres momentos distintos. En tres momentos distintos. Según Isabel Solé, estos tres momentos son antes de leer, durante la lectura y después de la lectura. Y aquí empieza ya un primer conflicto. Profesor, yo no sabía que antes de leer el texto ya puedo comprenderlo. Profesor, yo no sabía que después de leer el texto debo seguir todavía haciendo actividades. Yo pensé que la lectura era leer el texto, o sea, en otras palabras, oralizar el texto. Eso no es leer. Le repito, eso no es leer. El leer va más allá de solamente oralizar. Entonces les decía, estos tres pasos, estos tres momentos son cruciales. Y si lo dice Isabel Solé, que el ministerio toma como referente, pues definitivamente la prueba va a ser elaborada a partir de estos tres momentos. Es decir, nosotros tenemos que proceder de esa forma. Pero, profesor, si nosotros hacemos todo lo que dice Isabel Solé, vamos a hacer actividades antes de leer, actividades durante la lectura y actividades después de la lectura, pues nos va a tomar pues todo el día posible para hacer un texto. Exactamente. Usted tiene toda la razón. Si nosotros hacemos antes de leer, reviso el texto, miro sus imágenes, miro su estructura, cuento cuántos párrafos tiene, ya perdí por lo menos ahí 2, 3 minutos. Luego leo el texto, subrayo, resalto, parafraseo, extraigo la información, hago resúmenes, hago organizadores gráficos. Pasé por lo menos 1 hora ahí. Después de la lectura respondo preguntas, planteo preguntas, asumo posturas. Eso tendría que hacer en una lectura. Pero ojo, en otro contexto. Cuando estoy en el aula de clase, cuando estoy en casa.
Ahí puedo hacer eso. Entonces, profesor, usted me está enseñando algo que no voy a usar. Sí lo vamos a usar, pero de otra forma. Yo te voy a enseñar a hacer estos 3 pasos, pero de forma abreviada. De tal manera que en el examen utilices esos 3 pasos, estos 3 momentos, pero de forma abreviada. ¿De acuerdo? Entonces, 3 momentos de la lectura. Antes de leer el texto, durante la lectura y después de leer el texto. Vamos a ver uno por uno. ¿Qué hacemos antes de leer el texto según Isabel Solé? Y esto es extraído de la teoría de Isabel Solé. Según Isabel Solé nos dice que antes de leer el texto debemos tener claro algo. ¿Para qué vamos a leer? Objetivo, propósito. Y esto es lo que nosotros vamos a hacer en nuestro texto. Ya los que han trabajado conmigo, les he repetido hasta el cansancio, que antes de leer el texto, ¿qué hacemos? No puedo contestarle. Bueno, lo primero que hacemos nosotros es leer la pregunta y luego de ahí el análisis de diré lo que nos pide, el encabezamiento o la introducción, y luego de allí bajamos a las preguntas. ¿Ya? Al análisis de las preguntas para luego contestar Correcto, excelente. Esa es la forma adecuada. Eso es lo que yo he adaptado para que usted pueda trabajar un texto. Si usted se da cuenta, lo primero que yo le recomiendo cuando vamos a analizar un texto es que usted no lea el texto. Aunque parezca contradictorio, aunque le parezca descabellado de que un profesor que le esté enseñando a comprender un texto le diga, no leas el texto, y diga, no, pero ¿cómo es posible que el profesor me diga que no lea el texto si es que quiero comprender el texto? Es que no te estoy diciendo que no lo vas a leer. Te estoy diciendo que en un primer momento no lo vas a leer. ¿Qué vas a hacer entonces? Isabel Soler lo dice bien claro. Por favor, establece tu propósito de lectura. Y profesor, ¿cuál es mi propósito entonces? La pregunta del texto, la pregunta que se plantee en el examen, esa va a ser tu finalidad, ese va a ser tu propósito. Por ejemplo, si tú encuentras en el texto que te están pidiendo en la primera pregunta, ¿cuál es el tema del texto? Ese se convierte en tu propósito, ese se convierte en tu objetivo, ese se convierte en tu finalidad. Tú como lector no vas a ir a leer el texto de principio a fin, porque no te están pidiendo eso. Lo que te están pidiendo es que encuentres el tema. Y para encontrar el tema hay una estrategia que puedes usar y que te permite encontrar ese tema sin necesidad de leer todo el texto, al menos no de forma tradicional, repetir idea por idea, sino simplemente rastrear ese término que más se repite, como lo vamos a ver con la práctica también. Entonces, primer paso que nos dice Isabel Solé antes de leer el texto es establecer mi propósito. Y aquí yo te digo que ese propósito tú lo estableces con la pregunta. La pregunta es la que te da el propósito de lectura. Y a partir de esa pregunta, tú utilizas la estrategia más adecuada. Me piden tema, utilizo rastreo. Me piden idea principal, me fijo en los conectores. Me fijo en frase concatenadora, utilizo macroreglas. Me piden propósito, extraigo cuál es el infinitivo a partir del tipo de texto y procedo a partir de la idea principal o el tema. Y así voy encontrando para cada propósito una estrategia más adecuada. Entonces, primer paso, según lo que me dice Isabel Solé antes de leer, es que establezca mi propósito de lectura. Y eso lo encuentro en las preguntas del texto. ¿Qué hago como un segundo punto? Según Isabel Solé me dice que debo preguntarme lo que sabemos acerca del texto. Yo como lector, una vez que tengo claro el propósito, debo preguntarme, ¿y qué sé yo acerca de este texto? ¿Qué conozco yo acerca del texto? Y eso es lo que yo también siempre les digo. Una vez que te preguntas, una vez que tú lees la pregunta y defines qué quieres de ese texto, ¿qué les he pedido que hagan siempre? Les he pedido que hagan siempre y les pido que hagan siempre es empezar a recordar qué sabes de esa pregunta. A ver, les hago un ejemplo aquí. Estás ante un texto, ¿ya? Estás ante un texto y la pregunta te dice, ¿cuál es la idea principal del texto? Esa es tu pregunta. En otras palabras, tu propósito en el texto será, tu propósito de lectura será encontrar la idea principal. O sea, ya tienes definido este primer paso. Ahora, ¿cuál es tu otro paso entonces? Preguntarte qué sabes sobre ese texto. Te pregunto,
¿qué sabes tú sobre la idea principal entonces? Si ves que la pregunta dice, ¿qué es la idea principal? Tú debes preguntarte ahora entonces, ¿qué sé yo de la idea principal? ¿Para qué? Para que cuando vayas a buscar al texto sepas cómo identificar la idea principal. ¿Qué pasa si tú te vas al texto sin saber qué es una idea principal, sin saber las características de una idea principal? ¿La podrías reconocer en el texto? Definitivamente no. Entonces, es importante que tú te preguntes qué sabes acerca de lo que te está pidiendo la pregunta, lo que te está pidiendo el ítem. Si me piden idea principal, yo tengo que preguntarme, ¿qué sé de la idea principal? Pues yo sé que la idea principal es una oración. Yo sé que la idea principal es lo más importante que se dice sobre el texto. Yo sé que la idea principal puede aparecer al inicio o al final de un párrafo. Yo sé que la idea principal es la idea general, la que resume, la que no detalla. Todo eso yo sé sobre la idea principal. O sea, ahora estoy ya con conocimientos previos. Y justamente esa cantidad de conocimientos previos que tú vas a tener, lo vas a obtener aquí en el curso, pues cuando aprendamos teoría, más teoría y práctica. Y vas aprendiendo teoría, pero también lo vas aplicando a la práctica. Entonces, ya establecí mi propósito, ya me pregunté qué tanto conozco del texto antes de leerlo, y ahora sí lo que hago es elaborar predicciones. Y esta parte también lo manejamos. Y esta parte lo hacemos cuando nosotros analizamos las alternativas. Cuando analizamos las alternativas. Es decir, después que nosotros hemos leído la pregunta, después que nos hemos cuestionado qué sabemos sobre esa pregunta, pasamos a una segunda parte que se llama análisis de alternativas. Y en esas alternativas lo que hacemos es encontrar información que nos ayude a entender el texto, como por ejemplo identificar el tema, tipo de texto que vamos a leer. Todo eso lo podemos identificar en las alternativas. Maestros, a partir de ahora, las alternativas no van a ser vistas como aquellas ideas que están ahí para causarte molestia o malograrte la vida. Al contrario, tienes que tú ver a la alternativa, a todas las alternativas de la pregunta, como tus aliados. Ahora las alternativas se van a convertir en fuentes de información para ti. Las alternativas son las que te van a dar información anticipada de qué trata el texto, te lo aseguro, y vamos a demostrarlo que así es. Vamos a demostrar que así es. Las alternativas te dan información anticipada. Una vez que yo he realizado todas estas actividades antes de leer el texto, miren, todo eso ha sido antes de leer el texto. ¿Qué hacemos ahora durante la lectura, según Isabel Solé? Según lo que nos recomienda la señora Isabel Solé, es que una vez ya leyendo el texto, pues nos planteemos preguntas. Vamos reflexionando sobre lo que vamos leyendo. Y eso lo hacemos siempre en este método que yo le enseño. Yo voy leyendo cada alternativa y me voy preguntando, voy sacando conclusiones, voy haciendo hipótesis. Y una vez que estoy en el texto también, leo la primera idea del párrafo y trato de rastrear cuál es el tema, trato de poder establecer conclusiones a partir de lo que voy extrayendo de la idea. ¿Qué hacemos también? Aclarar posibles dudas. Durante la lectura lo que hacemos es aclarar dudas también. Si encuentro una palabra, por ejemplo, en el texto que no conozco, pues tengo que encontrar significado porque sé que si no lo hago, me va a dificultar el mensaje de esa idea o de ese párrafo y por ende del texto. Tengo que también hacer resúmenes de ideas, es decir, quedarme con la idea central. Hacer un resumen del texto quiere decir que tú te quedes con la información más importante, con la síntesis, con la conclusión del texto. Y finalmente nos recomienda hacer actividades después de la lectura. En este caso, después de la lectura lo que hacemos ya es, pues, identificar esa idea principal del texto, hacer una síntesis de todo el texto y responder las preguntas. En nuestro caso, en el examen para el nombramiento, para el ascenso, pues el después de la lectura se convierte en ir y marcar tu respuesta correcta. Eso va a ser después de la lectura en nuestro examen. Ir y marcar la alternativa correcta ya. Se supone que, primer momento, has analizado la pregunta, has analizado alternativas, primer paso. Luego has ido al texto a encontrar la respuesta a tu pregunta. Después de la lectura, vas y marcas tu alternativa. Ahí están los tres momentos dentro del examen que tú tienes que hacer. Ahora,
Todo esto vamos a demostrarlo con ejercicios. Y tenemos este primer texto. Por favor, todos atentos, atentos, por favor, para trabajar el texto. Y vamos a seguir lo que dice la señora Isabel Solé, y los que han trabajado conmigo ya saben más o menos cómo es que deben proceder. Lo primero que hacemos no es leer el texto. Tradicionalmente hubiéramos empezado a leer el texto y hubiésemos empezado idea por idea. Primera idea, segunda idea, tercera idea, primer párrafo, pasamos al segundo párrafo, la primera idea del segundo párrafo, segunda idea, tercera, y terminamos agotados. Imagínate que en el examen te vienen pues textos de 3 páginas, 4 páginas, no te viene como aquí 2 párrafos. Son textos mucho más grandes. Y si son más grandes, pues te va a tomar más tiempo leer. Entonces la lectura, déjala para un segundo momento. En este caso, nosotros vamos a centrarnos aquí. Mira bien aquí, por favor. Las preguntas son tu primer paso. Recuerda lo que dice Isabel Solé. Antes de leer el texto, primero fíjate, por favor, en qué quieres el texto, qué buscas el texto, cuál es tu objetivo en el texto, para qué vas a leer, para qué vas a leer. Mira lo que dice aquí. El tema sobre el cual versa el texto es... Ahí está tu pregunta. Esa es la pregunta que te han planteado. Si tú, como lector, no me entiendes, no empiezas entendiendo bien la pregunta, ten por seguro que la respuesta no la vas a encontrar. Y si aciertas, lo vas a hacer, pero al azar, adivinando. Y yo no quiero que tú te acostumbres a adivinar. Lo que yo quiero que tú aprendas es a encontrar la respuesta rápido, pero de forma también efectiva. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué debes hacer primero? No es leer y comprender el texto. Eso es un segundo momento. Lo primero que vamos a hacer es leer, sí, pero leer la pregunta, comprender la pregunta. Todos activen sus audios para poder participar. Es la única forma de aprender. Le pregunto aquí, ¿todos tienen claridad cuando se pregunta esto en el texto o alguien no entiende la pregunta? De ahí partimos. Profesor, disculpe que lo moleste, pero en realidad yo quisiera que explique sobre el tema. Cuando se trata del tema, ¿qué es lo que vamos a buscar? Es lo específico que tenemos que ver. Correcto. Porque Ahorita sí, vamos claro, a es el tema, pero ¿qué tratamos en el Correcto. tema? Ahora explicamos eso. Por eso le decía, ¿todos entienden aquí esta pregunta? ¿Se entiende la pregunta? Sí. ¿Todos saben lo que está pidiendo la pregunta? ¿De qué trata? ¿De qué asunto trata? ¿Cuál es el ¿Qué me tema está pidiendo? generador? ¿Qué me está pidiendo aquí la pregunta? Me pide, por ejemplo, El tema, ¿en qué tema gira del todo el texto. texto? ¿En qué gira Correcto. todo el texto? Tema. Me El pide tema del texto. por el tema del texto. Ahora sí, viene la segunda pregunta que yo debo hacer. Me piden el tema del texto. Lo tengo claro entonces. Algunos piensan que le piden idea principal, quizá, o título, o propósito. Todos tienen claridad que nos pide tema. Sí. Efectivamente, me piden tema. Cada vez que ustedes encuentren una pregunta donde diga, habla sobre, versa sobre, trata sobre, ese es tema. Tema, definitivamente. Tema. Ahora, la pregunta está aquí. La pregunta surge aquí en este momento. Y debes preguntarte, tal como decía Isabel Solé, si esto te están preguntando, tú ahora pregúntate a ti mismo, ¿qué sé sobre el tema? ¿Qué es el tema? ¿Usted sabe qué es el tema? ¿Tiene claridad lo que es el tema? Porque si no me sabe qué es el tema, ¿cómo lo va a encontrar en el texto? Es como si te mandaran a encontrar una persona sin decirte quién es. Vas a tener que adivinar y no lo vas a encontrar porque no sabes qué es el tema. Oiga, maestro, el tema es lo siguiente. Vamos aquí. Esto tiene que tener claridad. Usted tiene que tener claridad sobre esto. ¿El tema qué es? Primero, el tema es el sujeto. Eso lo sabemos. Siempre que usted se pregunte algo, tiene que recordar todo lo que le he explicado, toda la teoría. El tema es el sujeto del texto. ¿A qué me refiero cuando digo sujeto del texto? Es decir, ¿de quién se habla? ¿De quién se habla en el texto? Por ejemplo, yo digo, la contaminación ambiental es un fenómeno que está devastando la vida en nuestro planeta. ¿De quién estoy hablando? Maestras, vamos, activen sus audios, vamos.
De la contaminación. De la contaminación, ¿te das cuenta? Ese es el sujeto, ese es el tema. La ciudad de Trujillo es una ciudad muy hermosa. Esta ciudad se caracteriza por su diversidad de culturas. Ciudad de ¿De quién Trujillo. estoy hablando? La ciudad de Trujillo. La ciudad de Trujillo. Lima es la capital. En Lima se concentra la mayor actividad económica de nuestro país. ¿De quién estoy hablando? De Lima. De Lima. Ese es el tema. El tema siempre es de quién se habla en el texto. El tema es el sujeto sobre el cual se dice algo en el texto. ¿De acuerdo? No olvidar, por favor, no olvidar esto. El tema es el sujeto. El tema no tiene verbo. Recuerden eso, por favor. El tema no tiene verbo. Lo he dicho siempre. El tema no tiene verbo. Es decir, si en tu alternativa aparece con un verbo, ¿qué haces? Lo eliminas. Porque tú sabes que el tema nunca va a tener un verbo. ¿De acuerdo? O sea que siempre en el tema no va a haber verbo. Definitivamente. Ese es, por eso Definitivamente no hay verbo. Por eso estoy anotando aquí. Por eso lo estoy anotando aquí en la pantalla. Aquí, miren. Eso debe usted saber sobre la información que le pide la pregunta. Entiendo la pregunta. Y luego lo que me pide la pregunta, ¿qué sé yo sobre esa pregunta? Yo debo recordar eso, tenerlo clarísimo. El tema es el sujeto de quien se habla. El tema no tiene verbo. Y sobre todo al tema, ¿cómo lo encuentro? Al tema lo encuentro, lo identifico con esta estrategia. El rastreo, el rastreo, el rastreo. ¿Y en qué consiste el rastreo, profesor? El rastreo consiste en identificar el término o la palabra que más se repite en el texto. ¿De acuerdo? Mira lo que le estoy diciendo, ¿ah? Esto, por favor, este cuadrito que estoy haciendo aquí, aquí se queda para usted ya. Esto se queda aquí. Esa es la teoría que tú debes manejar. Que cada vez que encuentres preguntas sobre el tema, esto tiene que venir a tu mente. El tema es el sujeto. El tema no tiene verbo. El tema lo encuentro rastreándolo. ¿Cómo lo rastreo? Porque sé que el tema es esa palabra que el autor siempre repite en el texto. Por ejemplo, si decimos así, la contaminación es un fenómeno que es causado por el hombre. La contaminación está destruyendo la vida en el planeta. Este problema tiene muchas consecuencias para el ser humano. Mira cuántas veces he repetido contaminación. He dicho primero, contaminación es un fenómeno. ¿De quién hablo? Contaminación. De contaminación, dice, tiene consecuencias. ¿De quién hablo? Contaminación. Y luego digo, este problema, ese problema, ¿quién reemplaza? A contaminación. Por lo tanto, el autor siempre lo va a mencionar en el texto. Por favor, acuérdense de eso. El tema siempre va a ser repetido en el texto por el autor varias veces. No siempre lo repite con una palabra, pero utiliza alguna palabra que reemplaza al tema. ¿De acuerdo? Ahora sí. Mira, entendí la pregunta y ya tengo identificado lo que sé sobre esa pregunta. ¿De acuerdo? Ahora sí voy a mis alternativas. Voy a mis alternativas. Profesor, una preguntita. Dígame. O sea que el tema arrastra todo el texto en sí. El tema va a estar en todo el texto. El tema es el término de quién se habla en todo el texto. ¿Por qué? Porque si usted como autor del texto, escúcheme bien, ¿ah? Si yo como autor del texto, por ejemplo, estoy escribiendo sobre las elecciones, por ejemplo. Yo soy el autor y voy a escribir un texto sobre las elecciones. ¿Qué pasaría si en el primer párrafo digo, las elecciones se han realizado en nuestro país de forma muy tranquila, democrática? Listo, primer párrafo. Escúcheme bien, ¿ah? Y en el segundo párrafo digo, la papa es uno de los alimentos más importantes del cual se alimentan las personas en la parte andina. Yo le pregunto, ¿hay alguna conexión entre el primer párrafo y el segundo? No hay lógica. No hay lógica, hay una incoherencia. ¿Qué pasa? ¿En qué he fallado? En que yo como autor estoy perdiendo el tema. ¿De acuerdo? Si yo empecé hablando de las elecciones, en el segundo párrafo también tengo que hablar de elecciones. Y en el tercer párrafo, en el cuarto, en el quinto, todo el texto. ¿Qué pasa si yo dejo de hablar del tema? Se produce la incoherencia. Por eso es que tú como lector sabes eso. Tú como lector sabes que el autor
no va a dejar de hablar del tema. Entonces, sabiendo eso, es que tú rastreas el tema. Por eso es que tú rastreas el tema. Sabiendo eso ya. Bien, vamos ahora a las alternativas. Alternativas. Mira el segundo paso que vamos a hacer, ¿ah? Alternativas. La radioactividad. Subrayo esto. Radioactividad. Segunda alternativa, sales de uranio. Hasta ahí. Tercera alternativa, investigación científica. Y cuarta alternativa, descubrimiento de Henry Becquerel. ¿Ya? Atentos ahí. Tengo 4 alternativas. A ver, en este caso, las alternativas no me están dando mucha información porque todas ellas hablan de cosas distintas. ¿De acuerdo? Mira, pero hay situaciones, como vamos a ver en otras preguntas, donde las alternativas me pueden informar algo. En este caso, las alternativas hablan de radioactividad, sales de uranio, investigación científica y descubrimiento de Henry Becquerel. Listo. Hasta ahí nada más funciona hasta ahorita. Voy a pasar a otra pregunta. Ojo aquí. Paso a una segunda pregunta. Segunda pregunta. Mira aquí. Mira aquí, ¿ah? Mira aquí este truco que vamos a hacer. Y quiero que observes, por favor. Mira aquí la pregunta. ¿Qué te dice la pregunta? A ver, yo quiero que usted como lector se convierta en un rastreador. Usted como lector en el examen, ojo, en el contexto del examen, usted se convierte en un rastreador, en una rastreadora. Como un cazador, siempre les digo. Usted va a ser como un cazador que está en busca de la presa. La presa es tu respuesta correcta. Fíjate, olfatea todo lo que encuentras en la pregunta y en sus alternativas. Fíjate en esta pregunta. La radioactividad se explica. A ver, solamente de esta pregunta, a ver, a todos, ¿ah? La pregunta es para todos. De esta pregunta, ¿qué obtienes? Te pregunto. Esta pregunta te sirve, pero muchísimo. ¿Qué obtienes de esta pregunta? El tema. Que el tema podría ser la radioactividad, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se repiten, o sea, a ver, ¿por qué? Porque en la primera pregunta es como, haciendo el tema del rastreo, podría ser eso, ¿no? Porque mayormente se refiere a ese punto acerca de la radioactividad. En la primera pregunta me decía, ¿cuál es el tema del texto? Y yo recordé que el tema es de quién sale en el texto. Si en la segunda pregunta me dice, la radioactividad se explica, quiere decir que en el texto se está hablando, se está explicando algo sobre la radioactividad. ¿Cierto o no? Mira la pregunta, dice, ve, la radioactividad se explica. Si el autor me pone esta pregunta aquí, es porque en el texto se está hablando de la radioactividad definitivamente. O sea, ¿qué es la radioactividad? La radioactividad tiene que ser mi tema. La radioactividad, entonces, es el tema. La radioactividad tiene que ser el tema, porque dice, la radioactividad se explica. O sea, esta palabrita radioactividad está en el texto y a ella se está explicando. O sea, la radioactividad es el tema. Pero ahora yo te das cuenta, ¿qué te pide la pregunta? ¿Qué te pide que encuentres la pregunta? Te está pidiendo la idea. ¿De qué trata? La idea principal. Te está pidiendo la idea principal. Es decir, acuérdate aquí, profesor, ¿cuál es el elemento que explica el tema? El elemento que explica el tema es la idea principal. El elemento que explica el tema siempre es la idea principal. O sea, profesor, ¿qué es la idea principal entonces? La idea principal, para empezar, escúcheme bien, es una oración. Una oración que habla sobre el tema. Ojo ahí con esa información. La idea principal es una oración que habla sobre el tema. La idea principal siempre tiene verbo. La idea principal siempre tiene verbo. La idea principal es la más importante del párrafo. La idea principal es general. Es decir, no especifica, no da detalles. ¿Qué es no especificar? No dar detalles. Por ejemplo, si yo digo, los seres humanos son mortales, esa es una idea general, porque no me da detalles. Pero si yo digo, el profesor David es mortal, esa es una idea específica, porque se refiere a una persona en especial. En cambio, decir los seres humanos es algo general. No sé si me dejo entender. Entonces, mira, ve, en esta pregunta,
¿Te das cuenta que esta pregunta de acá, la pregunta 2, te sirve muchísimo, mira? Primero, te está pidiendo la idea principal, pero al mismo tiempo la pregunta misma te da la respuesta a la pregunta 1, mira. La pregunta misma te da la respuesta a la pregunta 1, porque en la pregunta 1 te pedían por el tema. Y si te das cuenta, esta pregunta te está diciendo cuál es el tema. Si tú no observas de esa forma, te pierdes de información valiosa que la misma pregunta y la alternativa te da. Yo, mira, ve, con solo las preguntas, yo ya podría ahora ir a la primera pregunta y marcar mi respuesta. Con toda seguridad, podría marcar mi respuesta ya. Sin haber leído el texto, yo podría ahora marcar mi hoja de respuesta de la pregunta 1. ¿Cuál sería mi respuesta en la pregunta 1? Sin lugar a dudas, sin temor a equivocar. Sí. ¿Cuál sería aquí mi primera pregunta? ¿Cuál sería la respuesta aquí? Si yo observo la segunda pregunta y veo que aquí dice, la radioactividad se explica, ¿cuál sería mi tema aquí? No. Definitivamente, mira, mi respuesta sería esta, pues. Mi respuesta sería esta. Sí. ¿Te das cuenta? ¿He leído el texto hasta ahora? No. No. Pero, ¿qué he mirado? ¿Qué he observado? He observado esto. He observado preguntas. Entonces, mira, no te digo que siempre va a venir así, pero son formas que tú puedes utilizar las preguntas a tu favor. Reflexionen. Ustedes cuando estén leyendo las preguntas alternativas, reflexionen, pregúntense. Oiga, si aquí me dice la radioactividad se explica, oye, todo lo que se explica es el tema. ¿Y con qué lo explico? Con la idea principal. O sea, aquí me piden idea principal. Y entonces esto sería mi tema, pues. Esto sería mi tema. Ahora, mira las alternativas. Mira las alternativas. ¿Ya? Dice, se explica por desintegrarse a velocidades arbitrarias. ¿Quién? La radioactividad, ¿verdad? A ella se refiere. Por la energía añadida a los núcleos, porque los átomos radioactivos no son estables, por perder iones que están en el texto de forma literal, ¿ya? Porque está en el texto de forma literal, porque aquí me dice, la radioactividad se explica, quiere decir que en el texto el autor me lo está explicando, o sea, yo voy a ir al texto a encontrar cuál es la idea que el autor me está explicando. ¿Qué es literal? Cuando la respuesta está en el texto escrita, ¿ya? Y es inferencial cuando está sobreentendida, no está en el texto escrita, pero que se sobreentiende. En este caso, la pregunta te está diciendo que la idea principal la vas a encontrar en el texto. La vas a encontrar ahí de forma explícita. Sigo avanzando con la tercera pregunta. Mira, hasta ahora todavía no voy al texto. ¿Eh? Dice acá, los elementos naturales radioactivos. Mira, nuevamente menciona elementos radioactivos. Dime si eso no es la temática ya. Si estás viendo que dos preguntas están mencionando el término radioactividad, definitivamente el texto tiene que hablarte sí o sí o de radioactividad o de elementos radioactivos. Como las mismas preguntas te van diciendo ya lo que dice el texto. Ahora dice acá, los elementos radioactivos tienen energía añadida a sus núcleos, fueron descubiertos por Rutherford, tienen núcleos estables o se desintegran. Igualmente, estas respuestas van a estar en el texto de forma explícita, o sea, literal. Sigo avanzando. Según el texto, el uranio. Mira, esta es otra pregunta literal. Me dice, según el texto, el uranio, o sea que en el texto se está hablando del uranio. Y me dice que yo encuentre simplemente lo que en el texto se dice del uranio. O sea, esta pregunta es también literal. Está en el texto la respuesta. 3 preguntas que voy a encontrar la respuesta en el texto. No tengo que hacer más que ir simplemente al texto y ubicar lo que me piden. Aquí me piden qué se dice del uranio en el texto. Según lo que yo he podido ver hasta ahora, ¿cuál es la temática? Les pregunto a ustedes. Mira, por favor, maestros. Hasta ahora, ¿cuál es la posible temática? Es la radioactividad. Y la radioactividad. Si aquí me dice que en el texto se habla del uranio, escúcheme bien. Si aquí me dice que en el texto se habla del uranio, y yo sé que en el texto la temática, posiblemente la temática, estoy casi seguro al 100% que es la radioactividad. ¿Cuál podría ser la respuesta? No hay algo que no se relacione. Definitivamente tendría que ser esto, porque es la única que de alguna forma se relaciona con radioactividad. Ahora sí, recién voy al... ¿Qué hacemos en el texto? Como dice Isabel Solé, durante la lectura, ¿qué hacemos aquí? Vamos a encontrar primero el tema. Subrayo mi primera idea
Hasta aquí, porque hay un puntito, termina mi primera idea, y voy a encontrar mi tema. Empieza la idea de la siguiente forma. Dice, en 1896, Henry Becquerel encontró que las sales de uranio emitían, mira, emitían radiaciones. Acuérdate el término que encontramos en las preguntas. Radioactividad. Dice que emitían radiaciones penetrantes semejantes a las que había producido solamente un año antes en un tubo de descarga de gases. Es decir, mira, te está diciendo aquí que este señor, este investigador, este científico, en 1896 encontró que el uranio, que las sales del uranio emitían radioactividad. Radioactividad. Hasta aquí te pregunto, ¿de quién se está hablando? De la radioactividad. ¿De los sales de uranio o de la radioactividad? De la radioactividad. Porque dice de la radiación, de la radioactividad. Luego dice, mira, vamos a rastrear. Mira cómo rastreamos aquí ahora. Rastreamos ahora. Los elementos que son naturalmente radioactivos, mira, emiten radiaciones. Mira, ya está. Posteriormente veremos que la radioactividad, mira cómo va hablando de lo mismo. Mira, ¿te das cuenta o no? ¿Cómo vamos rastreando? Puede producirse añadiendo energía a los núcleos, etc. Rutherford y Soddy, investigando el fenómeno descubierto por Becquerel, encontraron que los hechos empíricos de la radioactividad, mira, temática, podía explicarse suponiendo que los átomos radioactivos no eran estables. Los átomos radioactivos no eran estables. Mira, la radioactividad se explica porque los átomos radioactivos no son estables, ¿ya? Sino que se desintegran. Los átomos radioactivos se desintegran. Bien, mira, entonces, ¿de quién te está hablando el texto? Te pregunto. Ya lo rastreamos. Ya lo rastreamos. ¿De quién te está hablando? Te está hablando de aquí. Mira cómo conecta el texto a la temática. ¿Cómo lo va conectando? Mira. ¿Te das cuenta cómo lo conecta? A eso se llama hilación temática. Eso se llama coherencia en el texto. Si el autor no hace esto, el texto se vuelve incoherente, no se entiende. El autor tiene que mencionar el tema durante todo el texto. Nosotros, ¿qué hacemos como lectores? Rastreamos. Ahora sí, ¿qué me quedo con el texto aquí? Me quedo que la radioactividad es producida, simplemente os explica porque los átomos radioactivos no son estables, sino que se desintegran. Eso me dice el texto. Voy a mi respuesta. Le pregunto ahora, mira, recién regresamos a respuestas. ¿En qué parte estaríamos? Después de la lectura. Estamos aquí después de la lectura. Te pregunto, ¿cuál es tu respuesta a esta primera pregunta? ¿Cuál es el tema? La letra. ¿Van a dudar? Definitivamente la respuesta es la A. ¿Qué vas a dudar? Si ya lo rastreaste. Y ya y ya tenías la respuesta antes de leer el texto, la tenías ya. ¿Te das cuenta? Solo hemos ido al texto a corroborar lo que teníamos antes de leer ya. Por eso es importante que usted me revise las preguntas y alternativas antes de leer el texto. Porque muchas veces la respuesta la encuentras sin leer el texto. Ahí está, alternativa A. Segunda pregunta. ¿La radioactividad se explica? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué se explica? Acuérdate lo que dijimos. Porque los átomos radioactivos no son estables, literal, lo dice el texto. ¿Qué te dije? Lo va a decir el texto de forma literal. Luego dice, los elementos radioactivos, que dijimos ahí, ¿qué decía? Se desintegran. También lo decía el texto, literal. Lo dice el texto. Eso no lo podemos ni pensar, lo dice el texto. Según el texto, el uranio, ¿qué se encontró en el uranio? Al inicio decía, Henry Becquerel encontró que las sales de uranio contenían, ¿qué contenían? Sales radioactivas. Radioactivas. Ahí está tu respuesta. Literal también, literal, lo decía el texto.